Hola a todos queridos espectadores. En el video de hoy, la historia de Thieu Nhu Truong y Duy continúa con situaciones llenas de sorpresas y emociones intensas. Truong, después de un largo día recogiendo pomelos para vender en el mercado, se encuentra inesperadamente con una mujer desconocida que lleva gafas de sol. Ella no solo compra todos los pomelos que Truong tiene, sino que también rechaza el dinero sobrante cuando él intenta devolvérselo. ¿Quién es esta mujer? ¿Y por qué actúa de una manera tan extraña? Truong no puede dejar de preguntarse quién es esta misteriosa mujer. Truong sigue su búsqueda de Duy, el niño que lo llamó papá el otro día. Sin embargo, cuando pregunta a un carnicero sobre el niño, Truong se da cuenta de que aún no sabe nada sobre Duy ni su familia. Se siente perdido sin saber a dónde ir para encontrar a Thieu Nhu Duy y la madre de Truong. Mientras tanto, Thieu Nhu sigue su rutina diaria cuidando a Duy, llevándolo a la escuela y luego regresando a casa para limpiar el jardín. La madre de Truong la visita trayendo algunas frutas y ofreciéndole palabras de aliento mientras Thieu Nhu está embarazada. En ese momento, la madre de Truong también se interesa por la situación de Thieu Nhu y la ausencia de Truong. No solo está preocupada por el embarazo de Thieu Nhu, sino que también decide ayudarla a comprar un nuevo conjunto de mesa y sillas, así como una maceta para decorar el espacio de la familia. Lo más especial es que la mesa y las sillas se colocarán en la esquina de la casa de madera que Truong construyó para Thieu Nhu, como un regalo lleno de amor que él le dio cuando aún estaban juntos. La historia se vuelve cada vez más emocionante mientras Truong se enfrenta a la mujer misteriosa y sigue su camino para reencontrar a su familia. ¿Logrará encontrar a Thieu Nhu Duy y su familia? Acompáñenos en el próximo video para ver qué sucede. No olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte la siguiente parte de la historia. ¡Nos vemos pronto! El sol ya estaba alto. Sus rayos cálidos iluminaban el campo haciendo que los pomelos brillaran como joyas preciosas. Truong se encontraba bajo el árbol de pomelos con un cuchillo en la mano, cortando rápidamente los frutos maduros. Los pomelos grandes, redondos y perfectamente formados desprendían un aroma dulce que lo hacía sentirse feliz. Ese día esperaba vender todos los pomelos que quedaban para luego poder ir a buscar a Duy, el niño que había conocido en el mercado el día anterior. Su mente seguía llena de dudas preguntándose si ese niño podría ayudarlo a encontrar su familia. Extendió una capa de papel sobre el suelo y empezó a colocar cuidadosamente los pomelos esperando a que los compradores pasaran. Miró a su alrededor y solo vio a algunos vendedores ambulantes que compraban 1 o 2 pomelos antes de continuar su camino. Truong no tenía prisa, solo esperaba que el tiempo pasara rápido para poder terminar de vender los pomelos y comenzar su siguiente viaje, el viaje para recuperar su memoria. El sol ya estaba cerca del mediodía, el aire comenzaba a volverse caluroso, y él se sentó a descansar por un momento mirando distraído su cesta de pomelos. De repente sintió que alguien lo estaba observando. Se giró y sus ojos se encontraron con los de una mujer que se encontraba a una distancia no muy lejana, vestida con un abrigo largo y gafas de sol. Ella estaba bastante lejos, pero sus ojos no se apartaban de Truong. Él no le dio demasiada importancia y continuó con su trabajo, pero la sensación de incomodidad no lo dejaba. Mientras Truong seguía colocando los pomelos, la mujer extraña no dejaba de mirarlo. Ella se acercó lentamente. Al llegar comenzó a preguntarle por el precio de los pomelos, una pregunta que casi todos los compradores hacían, pero Truong sintió que había algo raro en su tono de voz, como si estuviera investigando o probando algo. La mujer, ¿cuánto cuesta cada pomelo?, preguntó con un tono calmado pero que hizo que Truong sintiera que lo estaban evaluando. Truong sonriendo respondiendo, 10,000 por cada uno, señora. Ella miró alrededor y lentamente eligió todos los 4 pomelos que quedaban en la bandeja.
Truong se sorprendió un poco, ya que no era común que alguien comprara toda la fruta de esta manera. Ella no dijo mucho más, solo sacó el dinero y lo pagó. Cuando le entregó el dinero, Truong se dio cuenta de que había dado de más. Truong, sorprendido: «Señora, ha dado de más, déjeme devolverle el cambio». Pero lo inesperado ocurrió en ese momento. La mujer rápidamente giró y levantó la mano como si quisiera rechazar el cambio. «No lo miró solo», dijo fríamente. La mujer: «No hace falta, quédese con el cambio». Truong se quedó allí desconcertado sin entender lo que estaba pasando. Quiso correr detrás de ella para devolver el dinero, pero la mujer ya se había ido caminando rápidamente y sin prestar atención a Truong. Él se quedó con la sensación de estar siendo dejado atrás, sin poder entender por qué ella había actuado de esa manera. No tuvo tiempo de pensar demasiado, solo guardó el dinero en su bolsillo y corrió tras ella. Pero cuando la llamó, ella solo levantó la mano sin volverse y sin aceptar el cambio. La sensación de confusión seguía rondando en la mente de Truong. ¿Quién era ella? ¿Por qué vino y se fue tan rápido como si no quisiera que nadie supiera de su presencia? Truong se quedó en medio del mercado sin que nadie a su alrededor prestara atención a lo que sucedía. Se preguntaba si ella tenía algo que ver con el niño que había conocido antes. Ese niño lo había llamado papá. Truong no podía olvidar la mirada de Dui cuando corrió hacia él y le dijo que él era su papá. Ese momento había sido extraño, algo que Truong no podía explicar. Pero ahora la mujer extraña le daba la sensación de que había algo vago, como si hubiera una conexión que aún no podía entender. Volvió a su puesto de pomelos sintiéndose vacío. Ella definitivamente no era una persona común. Ella había sacado su teléfono y lo había grabado cuando él no estaba prestando atención, y su comportamiento era demasiado raro. Sabía algo sobre Dui. ¿Era ella parte de una historia que Truong aún no lograba comprender? Truong ya no vendía más pomelos. Se sentó pensativo reflexionando sobre los extraños sucesos. En su mente seguía una gran pregunta: ¿quién es ella y tiene algo que ver con Dui? Truong ya no quería pensar más. Las preguntas seguían pesando en su corazón como una enorme piedra. No quería quedarse inmóvil y seguir dando vueltas a sus pensamientos. Actuar era la única forma en que podría descubrir la verdad. Decidió ir a ver a la vendedora de carne, que había sido testigo del extraño momento en que Dui lo llamó papá. Ella tal vez sabía algo sobre el niño que él estaba buscando. Truong caminó rápidamente por el camino del pueblo con el corazón lleno de confusión. No sabía si la vendedora de carne podría ayudarlo, pero esa era la única esperanza que le quedaba por el momento. El sol ya comenzaba a ponerse, el cielo se teñía de un tono dorado, y Truong sentía que el tiempo no estaba de su lado. Tenía que regresar a casa con su madre, pero Dui, ese niño, lo tenía completamente atrapado en su mente. Cuando Truong llegó al puesto de carne, la vendedora estaba limpiando, preparándose para cerrar la tienda. Ella sonrió al verlo llegar, pero los ojos de Truong no eran los mismos que antes, estaban llenos de búsqueda. «Truong, hola, ¿me puedes contar algo sobre el niño que conocí el otro día? Ese niño me llamó su papá». La vendedora de carne se sorprendió un poco, pero respondió rápidamente. La vendedora: «Ah, ya recuerdo a ese niño. Es bastante ingenuo, pero no sé de dónde viene exactamente. Tal vez vive en una aldea cerca de aquí, aunque está bastante lejos. Su familia vive en una zona algo apartada». Truong asintió agradeciéndole a la vendedora antes de marcharse. Aunque la información que le dio no era mucha, al menos le dio una idea de dónde podría vivir el niño. Sin embargo, la luz del día se estaba desvaneciendo, el cielo se oscurecía y Truong sabía que no podía ir muy lejos. Decidió caminar de vuelta por el camino hacia su casa, su mente llena de pensamientos sobre el niño. «Realmente soy el papá de Dui. ¿Qué conexión tiene este niño con mi familia?
¿Por qué lo conocí en un momento tan extraño? ¿Y por qué una mujer desconocida parece interesarse en mí? Las preguntas seguían dando vueltas en su cabeza y no podía deshacerse de ellas. Truong siguió caminando sus pasos casi automáticos. No se detenía, no pensaba en nada más que seguir buscando. A lo largo del camino vio algunos grupos de niños jugando, sus risas llenaban el aire tranquilo. Truong no dejó pasar la oportunidad y se acercó a ellos para preguntar si sabían algo sobre el niño que había encontrado en el mercado el día anterior. Truong, oigan chicos, ¿alguno de ustedes sabe algo sobre un niño llamado Dui? Parece que es un niño que perdió a su madre. Los niños lo miraron sorprendidos, solo negaron con la cabeza y respondieron de manera ingenua. Niño 1, no sabemos quién es. ¿Qué niño? Niño 2, no es nuestro amigo. Truong sintió un nudo en el estómago. Esas respuestas inocentes solo lo hicieron sentirse más perdido. ¿Dónde está Dui? ¿Por qué no puedo encontrarlo? Y tal vez si realmente ese niño es mío, ¿qué puedo hacer para traerlo de vuelta? Truong caminó un poco más y luego se detuvo. Se sentía agotado física y mentalmente. Sus pasos lo llevaron a un tramo del camino desierto donde no había nadie a su alrededor. La sensación de estar perdido se hizo más pesada. Truong se sentó al borde del camino respirando con dificultad. Miró a su alrededor pero no sabía qué hacer a continuación. Truong susurrando, «Dui, ¿dónde estás? ¿Por qué no puedo encontrarte? ¿Qué debo hacer para traerte de vuelta?» Una brisa suave sopló trayendo el frío de la noche que se acercaba. Truong levantó la vista mirando las casas a lo lejos con las luces tenues brillando a través de las ventanas. Suspiró sintiendo que estaba en un mundo que no podía entender. Los recuerdos, la familia Dui, todo parecía ser piezas desconectadas de un rompecabezas que no podía encajar. Se levantó decidido a seguir buscando. No podía quedarse perdido así. Pero con cada paso sentía que se alejaba más de su objetivo, más de la familia que siempre había querido. Truong sabía que no podía dejar que la fatiga y la decepción lo invadieran. Tenía que ser fuerte, tenía que encontrar las respuestas. Truong empezó a caminar más despacio, cansado y desanimado. Pero sabía que por difícil que fuera, debía seguir adelante. Con cada paso, aunque no tenía un camino claro, seguiría buscando la respuesta. Aunque ahora no sabía dónde encontrar a Dui, una cosa era segura, no se rendiría. Los primeros rayos del sol de la mañana se filtraban suavemente a través de la ventana, tiñendo de un cálido tono dorado el espacio dentro de la casa de madera de Tío Nu. Aunque Truong no estaba allí, esa casa construida por él para Tío Nu seguía llena del amor que él le había dado. Estaba casi terminada, y la casa era un testamento de los sueños de una familia feliz, una familia que incluiría a Tío Nu, Truong y Dui. Fuera de la casa, el coche de la madre de Truong se detuvo lentamente frente al jardín. Ella había decidido visitar a Tío Nu, después de mucho tiempo trayendo frutas frescas y algunas cosas necesarias para el bebé que Tío Nu esperaba. Sus pasos eran lentos pero llenos de cuidado y calidez. La madre de Truong no solo era una madre amorosa, sino también una amiga que siempre había estado allí para Tío Nu en sus momentos difíciles. Madre de Truong sonriendo, «Tío Nu, he venido a verte. Te traigo algo de fruta y vitaminas para que estés fuerte y cuides bien al bebé que esperas». Tío Nu salió a recibirla, su rostro brillando como si no hubiera nada que la hiciera más feliz que ver a la madre de Truong. No podía esconder su alegría al verla. La madre de Truong siempre había sido un apoyo para ella desde el principio. Aunque Truong no estaba allí, el amor de la madre de Truong por Tío Nu y su familia seguía siendo un faro de apoyo, ayudando a Tío Nu a superar todos los obstáculos en su vida. Tío Nu sonriendo feliz. «Gracias, mamá. Me alegra mucho verte hoy. Gracias por siempre cuidarme, por cuidar de mí y del bebé». La madre de Truong entró en la casa, puso las bolsas de fruta sobre la mesa y se sentó suavemente en una silla de madera.
La casa aún estaba nueva, no completamente terminada, pero el ambiente estaba lleno de calidez. La madre de Truong miró a su alrededor, y su mirada no pudo ocultar la satisfacción al ver que Tieu-nu ahora tenía un hogar acogedor. Madre de Truong mirando alrededor suavemente. Esta casa es hermosa, Tieu-nu. Truong hizo tanto por ti, me hace muy feliz ver que ahora tienes un lugar como este para vivir. Pero no te olvides de cuidar de ti misma y del bebé. Tieu-nu se sintió reconfortada al escuchar las palabras de la madre de Truong. Sabía que aunque Truong no estuviera allí, la madre de Truong siempre había sido una protectora para ella y Dui. Ella no solo era una buena madre, sino también una gran amiga, siempre lista para compartir sus preocupaciones y brindarle apoyo. Tieu-nu emocionada. Me siento muy afortunada de tener una madre como tú. Me siento tranquila sabiendo que te tengo a ti. Gracias por estar siempre a mi lado. La madre de Truong sonrió suavemente, su mirada llena de ternura al mirar a Tieu-nu. Sabía que aunque Tieu-nu estaba embarazada y un poco ansiosa, ella había crecido mucho. Tieu-nu había enfrentado todas las dificultades por sí misma, pero ella sabía que Tieu-nu no estaba sola porque la familia siempre estaría a su lado. Madre de Truong suavemente. Tieu-nu, no te preocupes tanto por Truong. Sé que lo extrañas mucho, pero también tienes que recordar que el bebé y Dui necesitan que te cuides. No dejes que las preocupaciones sobre Truong te desgasten. Tieu-nu escuchó las palabras de la madre de Truong y por un momento se sintió aliviada. Había estado preocupada mucho por Truong, por si él recordaba sus recuerdos y regresaba con ella, pero las palabras de la madre le hicieron darse cuenta de que también necesitaba dedicar tiempo a cuidarse a sí misma y al bebé. Tieu-nu asintiendo con los ojos llenos de lágrimas. Lo entiendo, mamá. Lo intentaré. Me aseguraré de cuidar bien de Dui y del bebé. Gracias por siempre estar conmigo. Madre de Truong acariciando la mano de Tieu-nu, sonriendo suavemente. Lo estás haciendo muy bien. Solo quiero que sepas que pase lo que pase, nuestra familia siempre será una. Después de hablar durante un buen rato sobre Truong y la vida actual de Tieu-nu, la madre de Truong no olvidó pedirle al conductor que comprara un nuevo juego de mesa y sillas y 3 macetas con plantas bonitas para decorar la casa. Sabía que Tieu-nu estaba embarazada y podría tener dificultades con las tareas del hogar, pero quería ayudarla a crear un espacio de vida realmente cómodo y hermoso. Madre de Truong hablando al conductor. Conductor, compra un buen juego de mesa y 3 macetas con plantas para Tieu-nu. Ponlas enfrente de la casa para que ella tenga un espacio realmente cómodo. El conductor asintió y salió mientras Tieu-nu y la madre de Truong seguían charlando. La madre de Truong no dejó de recordarle a Tieu-nu que debía cuidar su salud, no trabajar demasiado, y recordar que Dui y el bebé en su vientre eran lo más importante en este momento. Madre de Truong, con preocupación. No te preocupes tanto por Truong. Todo estará bien, puede que él regrese con nosotros, pero pase lo que pase siempre estaremos juntas. Tieu-nu, escuchando a la madre de Truong, sintió una sensación de paz en su corazón. Sabía que aunque Truong aún no regresara con el apoyo y amor de la madre de Truong, no se sentía sola en este camino. Ella creía que la familia siempre sería su refugio firme. Tieu-nu mirando a la madre de Truong con los ojos llenos de gratitud. Lo intentaré. No importa cuán difíciles sean las cosas, las superaré porque esta familia es lo más importante para mí. El conductor regresó rápidamente con el nuevo conjunto de mesa y sillas y las 3 macetas con plantas decorativas que la madre de Truong había pedido. Cuando entró a la casa, las macetas llenas de flores brillaban con colores vibrantes, mientras que el conjunto de mesa y sillas parecía perfecto para el espacio. Tieu-nu estaba sentada en una de las sillas de madera, observando todo con una sonrisa en el rostro.
Con el sonido de las ruedas del coche frenando el conductor, dejó las macetas y las sillas en el salón. Madre de Truong se acercó con una sonrisa satisfecha mientras miraba los nuevos muebles. Madre de Truong, sonriendo: «Mira, Tieu Nu, qué bonitas son estas plantas y este conjunto de mesa y sillas es justo lo que necesitabas para tu casa». Tieu Nu se levantó rápidamente y fue a observar las plantas. Cada maceta estaba llena de flores frescas y hojas verdes, creando una atmósfera fresca y alegre en la casa. El aroma a flores llenaba el aire, haciendo que el lugar se sintiera más acogedor que nunca. Tieu Nu admirando las plantas: «Son preciosas. Gracias, mamá. Las flores realmente hacen que la casa se vea mucho más alegre». Madre de Truong mirando la mesa y las sillas: «Y este conjunto de mesa y sillas es muy bonito, ¿verdad? Quería que tuvieses algo cómodo para cuando recibas visitas y también para que puedas descansar mientras trabajas en casa. Está hecho a mano como todo lo que Truong siempre hacía». Tieu Nu asintió con una mezcla de emociones. Aunque sentía una profunda gratitud por la preocupación de la madre de Truong, no podía evitar pensar en la ausencia de él. Sin embargo, en ese momento, al ver todo lo que su suegra había hecho por ella, se dio cuenta de que aunque Truong no estuviera allí, siempre habría una mano amiga para ayudarla a sobrellevar los momentos difíciles. El conductor comenzó a colocar las macetas en las esquinas de la casa, creando una sensación de frescura y naturaleza dentro del hogar. Cada planta parecía cobrar vida en el espacio, aportando una nueva energía. La mesa de madera y las sillas fueron colocadas cerca de la ventana donde la luz del sol iluminaba todo el comedor. Madre de Truong sentándose en una de las sillas mirando a Tieu Nu: «Espero que con estos pequeños cambios te sientas más cómoda, Tieu Nu. Sé que los días no siempre son fáciles, pero quiero que recuerdes que no estás sola. Estamos aquí para ti». Tieu Nu, con el corazón lleno de gratitud, se acercó y abrazó a la madre de Truong. Las palabras de la mujer la hacían sentir protegida y por un momento se olvidó de la angustia que sentía por la ausencia de Truong. Sabía que pase lo que pase, su familia estaría siempre a su lado. Tieu Nu, sonriendo con lágrimas en los ojos: «Gracias, mamá. No sé qué haría sin ustedes». La madre de Truong la miró con ternura, dándole una suave palmada en la espalda. Madre de Truong, sonriendo: «Recuerda siempre que la familia es lo más importante, Tieu Nu. Y aunque Truong no esté aquí ahora, siempre tendrás el amor de todos los que te rodean». Tieu Nu asintió, su corazón más tranquilo al sentir todo el apoyo que la rodeaba. Mientras observaba las plantas y el nuevo mobiliario, sabía que aunque el camino fuera incierto, nunca estaría sola.